Quisiera iniciar diciendo que nos regala ya de por sí la Iglesia en la celebración de estos dos apóstoles una riqueza. Y hay que empezar por el nombre. Uno se llama Santiago y el otro se llama Felipe. Recuerden que hay dos grupos de hermanos, dos pares de hermanos. El Señor llamó a Pedro y a Andrés, y el Señor llamó a Santiago y a Juan. Estos dos, Santiago y Juan, son hijos del Zebedeo. Hoy no estamos celebrando la fiesta que celebra luego en otra fecha el 25 de julio. Estamos celebrando la fiesta de este otro Santiago. Es hijo de Alfeo. Y María, así se llamaba la hermana de María, la madre del Señor. Por lo tanto, este Santiago es primo del Señor, primo de Jesús. El nombre Santiago es un nombre que se ha vuelto castellano, porque el nombre original es Jacobo. Lo que pasa es que en el cambio al español, ¿verdad?, se llamaba San Jacobo, Santiago. En este cambio del español y se ha llamado así. Por eso cuando leemos las Biblias en otras traducciones, por ejemplo en inglés, el nombre que aparece es James, o en francés Jacques o Jacques, el nombre es Jacob. Y es un nombre totalmente hebreo, un nombre que no hay posibilidad de perderse en la característica del nombre. Por el otro lado tenemos a Felipe, un nombre totalmente griego, Filipos. Recuerden que el papá de Alejandro Magno, Filipo, había conquistado esa parte, allá hacia el norte un poco de Israel, y entonces había puesto una ciudad, su nombre, la ciudad de Filipos. Y entonces ya la presencia helenística, la presencia de la cultura griega y romana estaba allí. Y por ejemplo, en el mismo grupo de los apóstoles tenemos dos personas que tienen nombres griegos, los he mencionado ahorita, Felipe y Andrés. Andrés es un nombre griego, Aneir, que significa varón, hombre. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver muchísimo, porque ya en el nombre de Felipe y de Santiago se nos está haciendo una profesión de fe importante, y es que una de las notas de la Iglesia es que la Iglesia es católica. Católica quiere decir universal. Y entonces al celebrar hoy estos apóstoles, vemos cómo desde el inicio, incluso en este grupo de los 12, hay hermanos con nombres de origen hebreo y con nombres de origen griego. Eso ya nos puede decir a nosotros, 2000 años después, que también dentro de nuestra iglesia hay, hay corrientes, posturas, que son parte de la misma iglesia, pero que son incluso tal vez antagónicas, o por lo menos un poco contrarias. Una de las cosas que hay que enfatizar siempre es la comunión. La iglesia es la iglesia de la comunión. Eso es la primera nota cuando al inicio decían, miren cómo se aman. Nunca dijeron, miren cómo construyen templos tan bonitos, miren cómo cantan tan bonito. La primera nota, según nos dice los primeros escritos sobre los cristianos, decían, miren cuánto se aman. Esta diversidad está en Pablo. Pablo saluda siempre diciendo gracia y paz. En español no notamos la diferencia, pero es que en el griego sí, porque el saludo de los griegos, jaire, gracia, y el saludo de los hebreos, shalom, paz. Felipe y Santiago. Griegos y hebreos dentro de la comunidad, aunque ellos evidentemente eran hebreos todos, pero el nombre ya decía su presencia. Muy interesante, porque siempre los dichos nos muestran que ponernos a pelear, eso es un gran beneficio. Dice el río revuelto
ganancia de pescadores. Es esto, ¿verdad? Creo yo que es muy importante volver a recordarnos y pedirle a estos santos que estamos celebrando hoy que nos recuerden de que estamos llamados a construir una iglesia donde hay diferentes posturas. Una imagen que ya he repetido aquí muchas veces, pero que ahí nos hace mucho bien, es la idea de un río muy ancho, muy grande. Un río, de esos ríos es que tal vez no conocemos uno tan ancho, pero sí. Y entonces si alguien está a la orilla derecha del río, metido en el río, y alguien está a la orilla izquierda del río, metido en el río, los dos están metidos en el río, pero evidentemente están en orillas contrarias, pero los dos están metidos en el río. La iglesia es así, todos metidos en el río y a veces en diferentes lugares del río. A mí me ha llamado la atención las diferentes posturas que hemos visto en estos días en redes sobre hermanos, sobre si a favor del cerrar los templos o no, que si de una cosa o la otra. Yo no utilizaré el espacio de la Eucaristía para mencionar nada de esto, sí para recordarnos que todos estamos dentro del río y que no nos podemos atacar. Yo, estando en este lado del río, no puedo atacar al otro que está metido del otro lado. Está metido del otro lado por otra idea y no es menos río el donde está y más río donde yo estoy. Y eso es lo que nos hace ricos y eso es lo que nos hace que mucha gente pueda caber en una iglesia tan ancha, en un río tan ancho como es nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo. Creo que hay que apuntar más bien a la comunión y no a la división. Hay que apuntar a que hay diferentes formas, maneras, ideas, y que ninguna es mejor que la otra si brota del contacto con la palabra de Dios. Hay que apuntar que hay diferentes maneras de hacer las cosas, hay diferentes maneras de manifestarse, de expresar el pensamiento, y ninguno, el propio no es mejor que el otro. Puede tener conveniencias y desavenencias, pero lo importante es que todos estemos dentro del río. Hay que apuntar a que sí, necesitamos profetismo, necesitamos martirio en nuestra iglesia, una iglesia que no solo está formada por pastores, sino una iglesia donde lo formamos también y lo forman principalmente los laicos, que desde diferentes puntos y ámbitos están llamados a dar testimonio. Lo otro que quería mencionar es sobre la petición: muéstranos al Padre y nos basta. Es una petición que está a lo largo de toda la palabra de Dios. Moisés le pidió a Yahvé querer ver el rostro y Yahvé le dijo: no, si ves mi rostro te mueres. Y ante la petición lo que hizo fue posar su mano sobre la cueva donde estaba Moisés y él pasó, y ya cuando había pasado le hizo ver la espalda de Dios. Esto es un detalle precioso porque se nos muestra de que de alguna manera en el Antiguo Testamento sí es posible ver el rastro de Dios, ver su espalda, ver su rastro. Yo crecí oyendo en la radio y leyendo en unos póster que había, aquella historia famosísima de las huellas en la arena, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que no sé si era un sueño donde iban caminando por la playa y que era como la vida y que en los momentos más difíciles solo se veían un par de huellas, y entonces él le preguntó al Señor que por qué en los momentos más difíciles estaba solo, y el Señor le dijo: no estaba solo, ves un par de huellas porque en esos momentos yo te estaba cargando. Es muy bello, un ejercicio muy saludable a nuestra vida espiritual es sentarnos y ver la espalda de Dios en nuestra historia. Eso nos hace mucho bien. Ver su espalda no es ver menos. Ver su espalda es ver el paso de Dios. Cuando Pedro le corrige a Jesús y le dice que jamás, que él no va a ser entregado, que él va a dar la vida, y Jesús le llama la atención y le dice: quítate de mi vista, Satanás. La traducción dice: quítate de mi vista. La verdad es que el texto griego lo que dice es: ponte detrás de mí. Ponte detrás de mí significa
significa no soy yo el que voy detrás tuyo, es decir, yo no soy el que te voy a seguir a ti, eres tú el que me vas a seguir a mí. En el Antiguo Testamento está presente eso, ese deseo de ver cuántos salmos habla de pedirle al Señor que nos muestre su rostro. El Salomón hablando un poco de la mirada de Dios, del rostro de Dios. Y Felipe lo resume en el Nuevo Testamento. El rostro nos hace falta. Al amor que no le haga falta el rostro es un amor no verdadero del todo, no completo del todo. Es que ahora es tan fácil con el teléfono, ¿verdad? Que uno se llama y se ve. Digo fácil y complica muchas otras cosas, pero ya y cuando ni siquiera había teléfonos en las casas, sino que había que llamar al público para la muchachilla que le gustaba, y uno podía estar echando monedas ahí mucho tiempo y hablando por teléfono, pero no se mantenía una relación a puro oído, se ocupaba ver el rostro, se necesitaba ver el rostro. Nosotros, si de verdad tenemos un amor grande, tenemos que aprender a buscar el rostro del Señor. Yo sé que no es fácil sentarse frente al sagrario cuando se está iniciando. ¿Cuál rostro veo ahí? ¿Cuál presencia veo ahí? Santa Teresita muchas veces llegó, bueno, 2 por lo menos, y tocó el sagrario diciendo, Señor, ¿de verdad estás allí? Pero tenemos que aprender a buscar, a fijarnos en la mirada, a buscar el rostro de Dios, no solo en el contexto litúrgico, especialmente está aquí en el sacramento, sino también buscar el rostro, principalmente en los hermanos, que al fin y al cabo nos vuelve entonces una iglesia de testimonio, en el más necesitado, y que no necesariamente el más amable, no necesariamente el que más lo merece, pero sí el que más necesita, porque normalmente el que más necesita es el que menos merece, el que menos mérito tiene. Por eso muchas veces hemos insistido, Señor, no te merezco, pero te necesito. Cuando a la Madre Teresa le hicieron aquella entrevista famosa y que preguntó que el periodista asombrado dijo que no él haría lo que ella hace, limpiar leprosos con tanto amor y cariño, ni por $1.000.000. Ella dijo, ni yo tampoco lo haría por $1.000.000, lo hago porque es por Jesucristo. Me miraba el rostro de Cristo en esos hermanos necesitados. Muéstranos al Padre, y eso nos basta. Yo me imagino a Felipe oyendo tantas veces a Jesús hablando del Padre mi Padre y yo y mi Padre somos uno, viéndolo orar. Al final, el resumen casi final eres, bueno, si esa relación es tan profunda, muéstranos al Padre y esto nos basta. Que también nosotros sintamos un deseo. Yo no sé si hoy usted ha sentido deseo del rostro de Dios, deseos de su presencia, deseos de poder contemplarlo, de poder descansar su vida, sus problemas, sus preocupaciones, el montón de cosas que no están bien en este momento, de tantos silencios, de tantos vacíos, poder presentárselos al Señor. Muéstranos tu rostro, Señor, y eso nos basta, dijo Felipe al Señor. Hoy le pido entonces a estos 2 apóstoles, uno muerto, Santiago, muerto en Jerusalén, en el templo, del cual lugar había sido obispo. La tradición dice que al final, para dar un escarmiento a los cristianos de Jerusalén, lo subieron en el alero del templo y lo despeñaron de allí y murió pues, del golpe. Y Felipe, que murió crucificado igual que el Señor Jesucristo. Le pedimos a él, a ellos 2, a San Jacobo y a San Felipe, que nos ayude a vivir en comunión, que nos ayude a mirar el rostro del Padre. Y en gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.